buenos días a todos. De antemano, les agradecemos la disposición de su tiempo por acompañarnos en el webinar del día. Vamos a hablar de la configuración, instalación y aplicación de los administradores de energía de exportación, más conocidos por sus siglas, el ingeniero Mauricio Rodríguez de Servicio de LATAM. Desde la parte de Solis, a mi lado se encuentra el ingeniero de soporte. Vamos a hablar principalmente del EPM Sport Manager sobre la configuración, instalación y aplicación de nuestra corporación de improvisación, que es básicamente 9 años en el mercado. Ya les vamos a mostrar más a detalle. Siempre de la mano de las mejores marcas a nivel mundial. Lo que hacemos, más que un proveedor, somos su aliado en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos. Contamos con beneficios increíbles para nuestros mejores clientes y nuestros clientes más fieles. Actualmente en Improinde contamos con 7 líneas de negocio, entre las que contamos con paneles, controladores, baterías de gel y baterías de litio, inversores, estructuras, protecciones y portátiles. ¿Cómo lo hacemos? Disponemos de un equipo profesional altamente capacitado para atender cualquier solicitud en el área de energía solar. Entre nuestros servicios más destacados iniciamos con nuestro aspecto de laboratorio, donde en el área de laboratorio contamos con ingenieros de soporte, como lo es el ingeniero Michael, que se encuentran totalmente capacitados para resolver tanto problemas de servicio postventa o problemas de capacitaciones o configuraciones normales al momento de instalar nuestros equipos. Asesoría personalizada y técnica por parte de nuestros ingenieros comerciales, que al igual que nuestros ingenieros de laboratorio se encuentran totalmente capacitados para resolver sus dudas y ofrecerles equipos con base a sus necesidades. Disponibilidad de equipos. Todos los equipos que nosotros estamos manejando y todas las marcas que ya les vamos a presentar tenemos disponibilidad para entrega inmediata. Actualmente ofrecemos más de 7 líneas de negocios donde ofrecemos más de 3, somos representantes de más de 13 marcas a nivel mundial. Respaldo y soporte para servicios postventas o dudas que tengan nuestros clientes. Y como último, pero no menos importante, uno de nuestros valores diferenciales en Improinde, que es el club de beneficios. Nuestras marcas representativas. Actualmente en el área de paneles contamos con 3 marcas representativas, que son Sunshine Solar, Restar y Ryzen. Sunshine y Ryzen se encuentran actualmente en el Tier 1, lo cual da referencia a la calidad de productos que estamos manejando, puesto que Tier 1 es un estudio y una lista que se hace anualmente sobre las marcas que más están generando paneles a nivel mundial. En el área de inversores estamos trabajando con marcas representativas como Process Scientific, Solis, Studer, Oilmiles, Moose e IP. En el área de controladores, marcas conocidas como Process Scientific, Studer e IPiver. En el área de estructuras como Process Scientific y en protecciones como Clamper, Yereo, y en almacenamiento, baterías reconocidas como Newmax, Process Scientific y Pilot. Aliados estratégicos. Solis e Improinde. En Improinde llevamos trabajando de la mano con Solis desde el año 2020, llevando seguridad y confiabilidad en soluciones solar. Somos pioneros de la marca Solis en el mercado colombiano. Por eso sabemos el potencial de la marca. Tenemos disponibilidad para entrega inmediata de las líneas HV, más conocida como alto voltaje, y LV, más conocido como low voltage o bajo voltaje, desde bajas potencias hasta las más altas. Al llevar 3 años trabajando con Solis, nuestros ingenieros de soporte ya tienen la capacidad y experiencia de resolver las dudas que se le presenten en sus instalaciones. Hay algo muy importante a recalcar y que deben que recordar, que Solis no solo maneja una línea ON, también tenemos una línea híbrida que se complementa de una manera excepcional con nuestra línea de almacenamiento Pilot, ya que ellos generan un canal de comunicación y tienen compatibilidad entre sí. Club de beneficios. El club de beneficios fue creado para lograr fidelizar a nuestros mejores clientes, para seguir generando no solo una mayor alianza, sino también obtener una estrategia de negocio que beneficiará a ambas partes. En nuestro club de beneficios contamos con 3 escalafones: Gold, Plata y Bronce.
Esto, como lo dije anteriormente, es para nuestros clientes más fieles. Si ustedes tienen más dudas acerca de este club de beneficio, pueden contactar con su respectivo asesor comercial. En el segundo punto vamos a hablar acerca de las novedades. En el área de novedades, en la familia Improinde ingresaron 3 productos en el área de almacenamiento, que son la RT1200, el Amber Rock y nuestro nuevo producto emblema, SOM, que es para que se hagan una referencia, es un kit camping mucho más actualizado y mucho más acorde a las necesidades de nuestros clientes. Y en el área de IPIVER ingresamos con la nueva línea, que son las IPT Series. La IPT Series es principalmente una razón más para empezar a trabajar con baterías, porque esta IPT Series tiene la facilidad de parametrizar el voltaje con un accesorio adicional. Sin más paso, le voy a dar pie a mi compañero Michael Torres, donde le va a hablar un poco de la disponibilidad de los productos Solis que tenemos actualmente. A continuación hablaremos de los productos que tenemos de control de exportación Solis. Comenzamos con el EPM 5G Plus, es una de nuestras nuevas adquisiciones. Tenemos también el EPM 5G convencional, esto netamente para aplicaciones privadas. Contamos con inversores en aplicaciones de fase dividida, donde usted netamente necesita un CT para realizar el control de exportaciones, medidores para aplicaciones trifásicas, en el caso que usted desee realizar un monitoreo, y como último tenemos el EPM 1.5G para aplicaciones monofásicas a 220 voltios. Con esto hemos finalizado la presentación. Tengan en cuenta que estoy a su disposición para brindar temas de capacitaciones, soportes con todos los productos que tenemos en la compañía. Y no siendo más, le damos paso al ingeniero Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Comencemos. Perfecto, muchas gracias Michael, muchas gracias Alejandro. ¿Me pueden confirmar si me escuchan claramente? Sí. Sí, se escucha correcto. Excelente, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir ahí pantalla, igual si también me pueden confirmar si se ve claramente la imagen de la presentación. Sí, se ve. Sí, Mauricio, lo estamos viendo. Perfecto, se los agradezco mucho. Pues bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que preparamos para ustedes en conjunto con nuestro distribuidor Improinde. Pues me presento nuevamente, mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy ingeniero de servicio para Solis LATAM. En este caso, pues presentamos para ustedes este tema que es el control de exportación con inversores Solis, ¿no? Como ya mostraron amablemente Alejandro y Michael, las soluciones que tenemos son tanto los dispositivos EPM como interno y externo, pero vamos a hablar un poco más a detalle sobre el tema en esta presentación y les muestro de manera breve la agenda que preparamos en el lado de Solis para ustedes. Vamos a dar una introducción, una vista general y aplicaciones que tenemos con estos dispositivos de control, la instalación y el comisionamiento de los dispositivos, que es sumamente importante y técnico, monitoreo, y por último vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, en conjunto con Improinde nos van a apoyar en ir revisando las preguntas que vayan dejando. Entonces, quiero invitarlos, primero que nada, si nos pueden apoyar a mantener los micrófonos apagados. Voy a tratar de hacer la presentación fluida, pero siéntanse libres que si en algún punto surge alguna duda respecto al tema, lo que se está explicando, por favor déjenos las preguntas en el chat. Vamos a dar el espacio para leer todas y cada una y con mucho gusto apoyarlos a resolver sus dudas. Pues bien, vamos a comenzar. Primero vamos a dar una breve introducción para quienes ya conocen la marca Solis, que ya han trabajado en conjunto con nosotros por medio de Improinde. Pues bueno, realmente Solis y Jinlong Technologies prácticamente somos lo mismo. Solis es la marca comercial con la que se distribuyen los inversores, y somos una empresa que está fundada desde el año 2005, casi 18 años próximamente en el mercado, con enfoque 100% equipo solar, solamente inversores de cadena, es lo único a lo que nos dedicamos, y sus accesorios de monitoreo, ¿no? Los que son propios. Tenemos un amplio catálogo de inversores, una gama muy amplia en potencias, así como diferentes sectores como son sector residencial, comercial, industrial y proyectos para gran escala.
Y recientemente, a partir del año 2020, ingresamos al mercado de almacenamiento, ¿no? Utilizando baterías como son los productos que ya comercializa Improinde, de lo que ya nos apoyaron a hacer mención. Tenemos presencia en todo México y Latinoamérica. Esto nos ha ayudado a traer soluciones que sean para ustedes de utilidad. Estamos constantemente escuchando nuestro mercado latinoamericano en los requerimientos que hay en cuanto a productos, en cuanto a inversores, en cuanto a dispositivos de control. Entonces, esta retroalimentación que hemos estado teniendo constantemente, pues nos ha ayudado mucho a crecer y a diversificar nuestro catálogo de productos, que sean soluciones o de la potencia que se requiere en el mercado o con las características eléctricas tropicalizadas, utilizamos el término, que requieren las regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues tenemos calidad a precio competitivo, instalaciones rápidas y sencillas de nuestros equipos e inversores, y ofrecemos garantías completas en los equipos. En este caso, si ustedes llegaran a tener un caso de garantía, se requiere previamente un checklist, ¿no? En este caso, toda la parte de soporte y servicio postventa nos apoya Improinde a hacer un filtro, ¿no? Primero solicitar toda la información y nosotros en conjunto con ellos validamos algún caso que sea aplicable para garantía. En este punto, cuando nosotros autorizamos una garantía, ustedes tienen un reemplazo completo del equipo. Adicionalmente, pues bueno, hemos sido galardonados con el sello EUPD Research, esto dentro de muchos distintivos que ya tenemos en la marca, pero específicamente este distintivo ya tenemos 8 años consecutivos recibiendo galardones por diferentes categorías, ¿no? Como es diseño de equipos, alcance en el mercado, como top brand a nivel mundial. Entonces es algo que quería compartirles. Bien, comenzando, pues bueno, vamos a hablar, comercialmente se ha dado el término de zero export, sin embargo, realmente lo que tenemos en estos equipos es limitación o control de exportación. En este punto entendemos que el mercado nos demanda que tanto cero export, es decir, cero exportación a la red, o limitación de exportación a cierta potencia es permitida dependiendo de nuestro suministrador de red. Entonces es por esto que estos dispositivos nos permiten que exportemos energía fotovoltaica a la red controlada en tiempo real. Puede ser en función del consumo o en función de la potencia máxima que podamos exportar. Entonces, esto, si limitamos la potencia de exportación, por ende, pues estamos limitando la energía que va a la red, ¿no? Cumplimos o buscamos cumplir regulaciones que no nos permitan la exportación de energía a la red, y en este punto, Solis requiere de un EPM, Export Power Manager, que es lo que mencionábamos en un principio, que puede presentarse de dos maneras, como ya nos hizo favor Michael de mostrarlo en el video. Tenemos el EPM integrado en el inversor. Si utilizamos un inversor residencial, ya tenemos EPM integrado. Ahorita vamos a dar los pormenores al respecto. Y si no, necesitamos un dispositivo de control externo, aplicando como extra también transformadores de corriente como sensores. Bien, vista general y aplicaciones. Precisamente el EPM integrado lo encontramos en los inversores residenciales. Podemos encontrarlo en inversores, voy a marcar aquí. Solamente si yo voy a utilizar un solo inversor residencial, puedo hacer uso de la conexión de un transformador, un CT de corriente, para el puerto dedicado, y este inversor debe ser con construcción o modo de fabricación en modo CT. En este caso son los que se distribuyen con Improinde. Y pues bien, solamente utilizamos un CT, le llamamos un loop. Ahorita lo voy a mostrar en una imagen cómo se hace un solo CT se utiliza para dos conductores o para las dos fases, ¿no? En este punto. Entonces, esta es la solución que tenemos de momento para sistemas eléctricos en split phase incluso. Para los modelos 4G, la compatibilidad está dada desde los modelos de 700 watts a 6 kilowatts. Sin embargo, la nueva generación S5 y S6 ya integra esta solución hasta los inversores de 10 kilowatts monofásicos. Entonces, ¿cómo es el punto? Tenemos en la parte inferior del inversor un puerto dedicado para el CT, de una terminal, un conector de 2 pines, perdón. Entonces, en vamos a insertar el conector que viene de nuestro CT compatible y vamos a montarlo dentro de los conductores, como se muestra aquí en la imagen, ¿no? Vamos a hacer este loop, es decir, una línea va a ir directo, digamos,
en línea hacia nuestro punto de interconexión. Y el otro conductor de la línea 2, vamos a hacerle que vaya en sentido contrario, ¿no? Como se muestra en esta imagen de manera clara, tendríamos que insertar así o tendríamos que instalar el CT. La ventaja es que este transformador de corriente es de núcleo dividido, entonces no tenemos que hacer un corte en los conductores alimentadores para montarlo, es lo menos invasivo posible, ¿no? Tenemos nada más, abrimos los núcleos del CT desde una pestañita de plástico, insertamos y cerramos el CT. Entonces la instalación es sumamente sencilla. ¿Dónde recomendamos que se haga esta instalación? Pues bueno, entre nuestro centro de cargas o nuestro panel, donde tenemos nuestras cargas conectadas a nuestra residencia, y entre el punto donde va nuestro medidor del operador de red. Ahora, ¿cómo lo habilitamos en el inversor? De manera sencilla, tenemos que irnos a opciones o configuraciones avanzadas, introducimos la contraseña y vamos a habilitarlo en el apartado que dice Internal EPM Set, es decir, configuración de EPM interno. Si bien recuerdan, les mencioné que esta configuración es interna en el inversor y vamos a seleccionar el apartado que dice Current Sensor. Ya que lo seleccionamos, nos da la opción, ¿no? Mode Select, Current Sensor, y dentro de esta tenemos varias opciones. La importante que hay que configurar es el City Ratio, City Sampling Ratio, y vamos a ponerlo como 1500:1. Esto es por default con este tipo de CT. Y una vez que lo configuramos, ya queda guardada la configuración. Y esta opción que se llama Failsafe, nosotros recomendamos que se active. Esta es una opción que en caso de que se pierda la conexión al CT, por exagerar, ¿no? Tal vez si se corta algún conductor, tenemos algún falso contacto, el inversor tiene un modo de protegerse de que si no está recibiendo señal del transformador de corriente, para no inyectar a la red, sobre todo en casos con cero inyección, lo que hace es lanzarnos una alarma de failsafe y dejar de generar. Entonces, nosotros recomendamos que se deje habilitada, sin embargo, si hay muchos falsos positivos, en algunas ocasiones se llega a presentar, podemos dejarlo deshabilitado. Bien, tenemos la configuración también con Smart Meters. Esta configuración nos permite hacer una medición 24/7. En este caso, este es un esquema general, ¿no? Como el que les mostré anteriormente, tenemos el operador de red, donde tenemos nuestro medidor de consumo del operador de red, y tenemos el punto donde va nuestro tablero de cargas. Entonces, en este punto es donde podríamos poner nuestro Smart Meter. Tenemos dos métodos o dos modos de Smart Meter, ahorita lo vamos a detallar. Y en ese punto, de ahí hacia atrás, ya va nuestro inversor y nuestro sistema fotovoltaico, ¿no? Nuestro panel solar. ¿Cómo podemos utilizar este Smart Meter? Tenemos dos opciones. Uno lo denominamos inserción directa. Es un Smart Meter que sí requiere que el conductor de línea y de neutro se haga como un corte, digamos, porque dentro del Smart Meter se va a hacer la medición. Aquí hago la analogía que este Smart Meter funciona como el medidor que tenemos en nuestro operador de red o de nuestro suministrador de red. Porque si bien se fijan, cuando montan el medidor, digamos que la energía o la corriente fluye en el interior del medidor para hacer el conteo, ¿no? En este caso es algo muy similar, es un método un poquito invasivo, sin embargo, pues la ventaja es que no necesitamos el sensor de manera externa. Aquí hay que consultar la disponibilidad con InproInde en este punto, y además referirse al manual del Smart Meter, ¿no? En caso de utilizarlo. El método de conexión tiene que ser un inversor que sea fabricado en compatibilidad Meter, y el conector que se asemeja al del CT son dos pines que se conectan a nuestro Smart Meter. De manera un poquito más visual, tenemos el inversor con su sistema fotovoltaico, su sistema solar de panel solar, y dos cables de comunicación van al Smart Meter. Dentro de este punto, este es nuestro centro de cargas donde alimentamos o abastecemos las cargas de casa, llamémoslo las luces, los ventiladores, todas las cargas que tenemos en el domicilio o en el predio. Y dentro de pues sale una línea y el neutro, ¿no? Entonces, la línea va al apartado de línea en el Smart Meter. Aquí podemos referirnos más al manual de instalación.
y sale el neutro. Entonces, ¿qué quiero notar aquí? Pues bueno, si se fijan, la energía fluye hacia el Smart Meter y sale de este, ¿no? Porque internamente hace el conteo de la energía que está fluyendo. Y de otra forma, tenemos el Smart Meter que es con compatibilidad CTS. En este, si observamos, la instalación es menos invasiva, por así verlo, porque conectamos la comunicación del inversor al Smart Meter, pero si se fijan, el Smart Meter, pues bueno, sí, necesita alimentación, el voltaje de referencia de la red. Aquí podemos ponerlo como con un breaker adicional, y la medición de corriente la va a hacer con un CT o un transformador de corriente, ¿no? En este caso lo vamos a poner en la línea. Este Smart Meter es compatible con un CT en el punto o en el uso de aplicaciones para sistema monofásico. De manera visual, la instalación es similar. Aquí lo que observamos es que la comunicación va al Smart Meter. El Smart Meter va a tomar de referencia la corriente en la red, y además vamos a necesitar alimentación para tomar la referencia de voltaje, ¿no? Recordemos que el producto de voltaje por corriente, de manera simple, nos va a dar la potencia que tenemos en la red, y si multiplicamos la potencia por unidades de tiempo, pues tenemos la energía en kilowatt-hora. ¿Cómo configuramos el Smart Meter? Pues bueno, dentro del inversor, previamente instalado el Smart Meter, nos vamos a Advanced Settings o ajustes avanzados, ingresamos con la contraseña, vamos a habilitar Switch On-Off en el inversor, lo deshabilitamos, y después nos vamos al apartado que dice 24 Hours Switch o Switch 24 horas, habilitamos, y dentro de Internal EPM posteriormente, como paso número 2, vamos a seleccionar el Mode Select. Si se fijan en este punto, cuando instalamos solamente el CT en el inversor, en Internal EPM, ahí habilitamos como Current Sensor. En este caso, vamos a habilitar como Consumption Monitor. Ahí es donde podemos utilizar el Smart Meter. Un segundito. Ay, perdón. Bien. Esto que les acabo de explicar es para los modelos con EPM integrado. Ahora vamos a hablar acerca de los modelos de EPM de manera externa, que tenemos un EPM monofásico, que es el EPM 1.5G. Tenemos EPMs trifásicos, como es el EPM 3.5G, el EPM 3.5G Plus, y próximamente, más adelante vamos a estar dando información al respecto, pero vamos a lanzar un modelo que se llama EPM 3.5G Pro. Todavía está a meses de ser lanzado y de ser presentado oficialmente, entonces solamente hago como el pequeño spoiler, ¿no? De que más adelante vamos a sacar un nuevo modelo de EPM con diferentes prestaciones. Pues bueno, ¿qué es un EPM externo? Tenemos estos dos modelos principalmente, el EPM 1.5G y el 3.5G, respectivamente monofásico y respectivamente trifásico. El monofásico opera con línea y neutro. En este punto sabemos que el mercado, tanto colombiano como incluso el mercado mexicano, nos está demandando algo para split phase. Ya estaremos trabajando en algo para ese requerimiento. Sin embargo, sabemos que en Colombia hay redes que sí tienen línea neutro y hay redes a 220, perdón, y hay redes o puntos donde sí tenemos 220 o 240 en split phase, ¿no? Entonces, en este caso podemos aplicar el EPM 1.5G para redes que tengan el voltaje desde línea a neutro, porque este EPM solamente integra un solo CT. Y el trifásico, la diferencia es que podemos utilizar con este modelo, que es el EPM 3.5G, podemos utilizarlo para redes 480 que tenemos en general en Latinoamérica, o redes que son 380 o 220 volts, perdón. Un segundo. Perdón. O redes que tenemos 220 volts, voltaje de línea a línea, en este caso para sistemas trifásicos, ¿no? La comunicación del EPM es por medio de conexión RS485 y el protocolo de comunicación Modbus. No se asusten, en este caso no es nada extraño, porque es el mismo protocolo que utilizan los inversores, entonces no hay que hacer algo en específico como para tener este protocolo.
Y la comunicación a monitoreo de este dispositivo, EPM1 5G y EPM3 5G, es por medio de Wi-Fi o cable LAN o incluso GPRS, utilizando el datalogger S3 o S2. Y en su momento se utilizaba también, o se utiliza, el datalogger box. ¿Por qué podemos utilizar solamente datalogger box y estas antenas? ¿Por qué no las anteriores? Porque, como aquí conectamos desde 1 hasta 10 inversores, solamente esos dataloggers pueden obtener o cargar la información de hasta 10 inversores en el portal de SolidCloud. Por otra parte, tenemos el EPM3 5G Plus. En este caso, el Plus, si observamos, tenemos algunas ventajas incorporadas. Primero que nada, el EPM3 5G Plus tenemos solamente para un voltaje de operación de 220 volts en línea a línea o redes que sean menores a los 400 volts en corriente alterna. En este caso, redes trifásicas a 380 todavía son capaces de operar. Ventajas, podemos hacer uso de control de inyección y monitoreo desde 1 hasta 80 inversores. La comunicación es el mismo protocolo con inversores. Y este EPM integra o tiene en su interior un datalogger ya integrado. No tenemos que agregar la antena de manera externa como un datalogger o un Wi-Fi stick. Aquí ya lo tenemos interno. Podemos hacer uso de la conexión vía LAN o hacer la configuración de conexión Wi-Fi. Más adelante les voy a explicar este apartado, cómo realizar la configuración. Otra ventaja que tiene este EPM es que tiene un Smart Meter integrado. Podemos hacer uso de la medición 24/7. Ahora sí, el método de aplicación, el EPM1 5G, si observamos, es un solo CT, por eso hacemos el hincapié aquí de que es para conexiones que sean línea neutro, voltaje 220 o 240, ¿no? En este caso no podemos utilizarlo para split phase de momento por ser un solo CT el que se integra. Sin embargo, para sistemas trifásicos tenemos que el EPM3 5G e incluso el EPM3 5G Plus. Ahí espero que le entiendan a mis garabatos. Si no, lo voy a ir explicando paso a paso. Pero aquí tenemos 3 CTs. Entonces tenemos que insertar uno en línea 1, línea 2 y línea 3 para tener la medición de la corriente. Lo que les explicaba, el EPM normal hasta 10 inversores o el Plus hasta 80 inversores. Y todos se comunican por medio de comunicación a través de RS485 al EPM y el EPM donde aplicación, si observamos, el EPM se va a instalar en el lado del territorio del cliente, que es detrás del medidor o detrás del medidor del suministrador de red, y hacia el territorio de nuestra compañía suministradora. Nosotros no vamos a hacer ninguna integración ni ninguna manipulación del equipo. Otro vistazo de la aplicación, pues bueno, el EPM toma un voltaje de muestreo y una corriente de muestra. La corriente la tomamos con CTs, el voltaje lo hacemos con la alimentación del EPM a la red. El EPM carga su información al portal de monitoreo, que es SolidCloud, y la comunicación por medio del protocolo RS485 o Modbus en este caso. La comunicación con los inversores es para regular la potencia, comandar apagado o encendido de inversores, según el ajuste que le hagamos. Vamos a hablar acerca de los ajustes más adelante. Bien, el EPM Pro de manera más adelante o anticipo, va a tener un control de inyección desde unos 60 inversores o instalaciones que sean menores a 5 megawatts. Los voltajes de conexión van a ser igual trifásicos 480, 380 y 220, voltaje línea a línea. Comunicación va a ser el mismo protocolo y en este caso el EPM sí va a tener que integrar un datalogger externo. Pero de esto vamos a hablar más adelante, y con más adelante me refiero a unos temas. Solamente les traigo la primicia o les hago el spoiler de manera adelantada y exclusiva. Bien, instalación y comisionamiento. Ahora sí, la parte técnica. Ahora sí vamos a empaparnos acerca de lo que es la instalación de estos dispositivos, que es el EPM externo, ¿no?
Primero que nada, quisiera hacer algunas consideraciones importantes para la instalación del EPM y la configuración. Primero que nada, hay que validar la compatibilidad del EPM con los inversores. Recientemente se publicó una lista y si no la tienen a la mano, vamos a estar compartiendo a los asistentes de este webinar el enlace para que puedan visualizar esta lista de compatibilidades entre inversores y EPMs. Consideración inicial, pues validar esa compatibilidad. Revisar el manual de instalación del equipo, porque vienen consideraciones importantes. En esta presentación voy a hacer énfasis en el manual de instalación rápida, con criterios que consideramos importantes que se incluyen en el manual completo también. Que hay que considerar también que nuestro sistema fotovoltaico sea un sistema funcional y operativo. ¿Por qué? Ha llegado a pasar que sistemas fotovoltaicos a veces... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo que pues quiero que puedan tener en mente. Imagínense que instalan un sistema con un inversor de 60 kilowatts, como el que se muestra aquí en la imagen, y tenemos, por ejemplo, 8 cadenas conectadas, y esas 3 cadenas tienen polaridad invertida, ¿no? Pero no lo hemos validado. Entonces, ¿qué pasa? Instalamos el inversor, conexiones, configuramos el EPM, y podemos ver que a lo mejor en algún punto el inversor, donde debería de entregarnos 60 kilowatts, como ejemplo, si tenemos la potencia solar, nos está entregando 30 o 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues mi EPM está configurado de que no haya límite de exportación, el inversor no está generando lo que debe. Pues bueno, aquí debemos validar primero que todo sea funcional. Por ejemplo, si aquí no validamos que haya polaridad invertida o incluso haya strings que no dan voltaje, trasladamos nuestros problemas al EPM, ¿no? Entonces, el EPM no es la causa raíz. La causa raíz puede estar en el sistema fotovoltaico. Entonces, es por eso que primero debemos validar que todo funciona y después ya podemos configurar el EPM sabiendo que todo lo de atrás, que es nuestro sistema fotovoltaico, es operativo y tiene conexiones correctas y adecuadas. La configuración de los equipos también es un punto que hay que considerar de manera inicial. No sé por qué el lápiz me hace esto de repente, pero voy a cambiar el resaltador. Y hay que hacer pruebas operativas iniciales, ¿no? ¿Cómo sería precisamente? Validar que todo el sistema fotovoltaico funciona, que el inversor puede dar máxima potencia, y después configurar EPM e inversores, ver que el EPM se comunique correctamente con los inversores y que no tenga ningún error de comunicación. Estas son las consideraciones que consideramos principales e iniciales para la instalación del EPM y su configuración. La lista de compatibilidades que les mencionaba la encuentran en nuestra página web. Se está actualizando constantemente, sin embargo, tenemos aquí, por ejemplo, los modelos de inversores compatibles con solución CT, soluciones Smart Meter o con Meter y CTs y nuestros EPMs. Este es un extracto únicamente de manera visual. Bien, instalación y comisionamiento, lo primerito, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues abrimos la caja de nuestro EPM. Pues bueno, hay que validar que dentro de la caja vengan los componentes que vamos a requerir. En el manual viene un listado de cuáles son los componentes que vamos a encontrar. Aquí la diferencia es que en el EPM 5G Plus vamos a encontrar una antena extensora de redes Wi-Fi y de manera adicional un conector RJ45. Son lo único que vamos a encontrar en el Plus. Los demás componentes los encontramos de manera estandarizada en nuestros EPMs 3, el EPM 1 5G y el EPM 3 5G, que sería la placa de montaje, los tornillos de montaje o para fijación de la placa, los tornillos para fijar el EPM a la placa, que van en aquí en los laterales, el conector de conexión AC y los conectores para conexión de los CTs o el CT, y la conexión a la comunicación de inversores. Más adelante les voy a mostrar de manera detallada cómo vamos a utilizar estas conexiones. Entonces, primer paso, vamos a ver que tengamos todos los componentes dentro de la caja del EPM. Bien, siguiente paso, pues el montaje del EPM. Tenemos que hacerlo de manera que cumpla con nuestro manual de instalación. Si observamos, aquí nos da distancias de separación mínima. Estas distancias no son algo que se inventó Solis, como para decir, instálalo con estos criterios, porque sí. Esto tiene un motivo, ¿no? Realmente los inversores, pues sí disipan calor. Aquí sí también es forzoso que haya unas distancias de separación.
depende del manual del equipo que hemos instalado. Sin embargo, el EPM puede que no esté disipando mucho calor, pero para una correcta operación de la electrónica de los equipos, necesita espacio para asegurarnos que haya pues un enfriamiento entre las incidencias del montaje, considerar las distancias que nos indica el manual de instalación. Aquí a los laterales puede que no haya tanto conflicto, la disipación es en vertical, de manera natural el calor tiende a subir y esta instalación podemos asegurar que cumple con el montaje. Siguiente punto, hay que realizar las conexiones. Aquí nos vamos a ir por partes de todas las conexiones que hay que hacer. Lo divido en estos bloques que muestro a continuación. Primero, la conexión a la red sería con el conector de corriente alterna, línea 1 y neutro, para el EPM 1.5G y su conexión a puesta a tierra. Para el EPM 3.5G y el EPM 3.5G luz, vamos a hacer conexión de las tres líneas, neutro y puesta a tierra. En algún punto antes me llegaron a preguntar, les extiendo la duda, me llegaron a preguntar por qué tengo que conectar el neutro, ¿no? ¿Por qué no solamente utilizo las tres líneas y la conexión de puesta a tierra? Pues bueno, en este punto el neutro es porque el EPM va a estar tomando referencia de línea 1 a neutro y el CT que va a la línea para tomar la relación de potencias. Tiene que hacerlo de manera individual, es por eso que es importante que el neutro también, así como con línea 2 y línea 3. Aquí es importante en corriente alterna para la conexión del Smart Meter. Del EPM, disculpen. ¿Qué capacidad de corriente? La mínima. Realmente el EPM consume tiene una potencia muy baja, es un dispositivo únicamente de control, entonces por seguridad les recomendamos un breaker de capacidad mínima de 3 polos 10 amperes, un polo 10 amperes es más que suficiente. O si encuentran uno más chico, que la verdad creo que comercialmente no lo encontramos, podría ser aplicable, sin embargo pues lo comercial es el de 3 por 10 amperes. Tenemos espacios para la conexión de los CTs, el monofásico solamente va a traer un puerto, los trifásicos van a traer los 3 puertos, el método de conexión se los voy a explicar más adelante. La comunicación en el 3.5G y el 1.5G tenemos conexión para un logger externo y la comunicación a los inversores, ¿no? En el puerto dedicado de 2 pines. Para el EPM Plus, esto es lo que cambia. Si se fijan, pues la conexión a red es igual, los CT es igual, tenemos la comunicación a inversores igual, pero esto es lo importante en este dispositivo. Como ya tiene un data logger o una antena interna, tenemos la opción de poner la antena Wi-Fi si vamos a utilizar la conexión a través de una red Wi-Fi. Si lo vamos a hacer a través de cable LAN, vamos a hacerlo con el conector RJ45 que viene incluido. Esto es el único cambio significativo, ¿no? Si se fijan, la carcasa puede que sea un poquito más alargada, pero es precisamente por estos extras que tiene este módulo. Conexiones, pues bueno, creo que aquí es algo intuitivo. Tenemos el conector de corriente alterna, tiene las marcas línea 1, línea 2, línea 3, el conector de puesta a tierra y el conector para el neutro, ¿no? Si observan en la parte trasera del conector de alterna, van a encontrar estas marcas en el plástico del mismo, ¿no? La conexión es muy sencilla. Al momento de montar este conector en el EPM, no se preocupen mucho por la orientación cómo va, porque tiene una guía para que entre de una sola forma, ¿no? De tal manera que no hay manera que quede girado, que el neutro se vaya con una línea o algo extremo, ¿no? La recomendación nuevamente que haya un breaker en corriente alterna. En la parte de conexiones tenemos la comunicación a los inversores. Todos los modelos de EPM tienen este conector dedicado. Ahora, la conexión es como sigue. En el EPM, nuestro conector va a llegar con 2 cables. Uno que va a ser el positivo, que es RS485A, y el negativo, que es RS485B. Esta nomenclatura la vamos a encontrar, pues bueno, positivo y negativo en el conector. La referencia es esta. Perdón. En el manual de instalación van a encontrar también la misma información completa, pero la comunicación, por ejemplo, con inversores comercial industrial que ya tienen estas terminales integradas, vamos a encontrar dos terminales, in, out. Dentro
de IN va a venir marcado cuál es positivo y negativo. Vamos a instalarlos viniendo del EPM al inversor. Vamos a conectar en el puerto IN, vamos a conectar positivo y negativo, como viene en nuestro EPM. Y en la parte de out voy a tener igual cables que van positivo y negativo a nuestro siguiente inversor. Y así consecutivamente hasta 10 inversores o hasta 80 en el plus. ¿Qué hay que hacer en los inversores? Cada uno se tiene que configurar con un set address 01, 02 de manera consecutiva, de tal manera que digamos que este sería nuestro master y los demás serían los slave o los esclavos, ¿no? Que reportarían la información a este inversor. El EPM Plus, pues bueno, también tiene el conector nada más un poquito diferente ubicado, ¿no? Bien, la conexión de los CTs, de manera intuitiva, tenemos la conexión positivo y negativo marcado en el conector. ¿Cómo van? Bueno, dependiendo el modelo del CT, vamos a conectar como está marcado, positivo o negativo, y el transformador de corriente tiene que ir orientado de manera que la marca P1 coincida en el sentido del flujo que viene de la red o nuestro operador de red, y el lado que está marcado como P2 va a ser el lado de las cargas, ¿no? Entonces, este es el lado de nuestro tablero principal, y este va a ser el que viene del lado de nuestro medidor de la red, de nuestro operador. O positivo, la orientación es como se muestra, S1 es el positivo, S2 es el negativo. Recordando en este punto, el EPM1 5G lleva un solo CT, el EPM3 5G lleva 3 CTs, así como el Plus. Ahora, ¿qué calibre de cable se recomienda que se utilice en este punto? Recordamos que sea 18 o 16 AWG. Ahora, en cuanto a los CTs, pues bien es cierto que el kit se maneja con CTs adicionales al EPM. Si observamos al principio, no vienen dentro de la caja, pero ImproInde ofrece este kit con los CTs de manera adicional, ¿no? Pero si en algún punto los CTs que se manejan no fuera compatible para su aplicación, por el parámetro de la corriente máxima que llevan los conductores alimentadores de la instalación, pues bueno, podemos utilizar algún CT, pero que tenga la salida de transformación a 5 amperes en el secundario, es decir, 100 amperes donde instalo mi CT, en la corriente máxima del CT, digamos, pero que la señal de salida sea de 5 amperes. Esto es lo único que necesito para que el EPM sea compatible con un CT de manera externa, ¿no? Si no queremos complicarnos, ImproInde el 6, por ejemplo, es de más de 4000 amperes en el lado primario, donde van los conductores alimentadores, y tengo un CT que tenga 5 amperes a la salida y 4000 en el primario, puedo utilizarlo perfectamente, ¿no? Cumpliendo con este parámetro. Espero que esta parte sea clara, y si no, déjenos la duda ahí en el chat y con gusto lo explico de manera puntual. Ahora, en las conexiones, pues este es un ejemplo. Realmente fue una instalación de prueba de minutos, solamente para confirmar que el EPM funcionaba correctamente. Sin embargo, aquí hacemos la referencia de que este tipo de instalación, este tipo de conexiones, no debe ser lo que dejen ustedes instalado en sitio, ¿no? Porque estos cables son muy fáciles de que se remuevan, de que se corten, de que se jaloneen, de que la exposición de los cables, así como se muestra la imagen tal cual, pues es muy fácil que alguien llegue y desconecte algo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una instalación un poquito más fija, como se muestra a continuación. Pues bien, utilizar un cable blindado en calibre 18, pero si observamos, pues utilizamos un tiro por cada conexión, y si se fijan, los conductores están debidamente organizados y fijados, ¿no? Aquí no hay riesgo de que se haga una desconexión súbita que afecte mi funcionamiento. Entonces, esta es una imagen de la conexión realizada correctamente y fijada. De manera general, pues bueno, tenemos inversores con su sistema fotovoltaico conectados entre sí en Daisy Chain, o con esta comunicación que les mostré, donde llevamos la comunicación con el EPM. Y aquí lo que quiero hacer énfasis es lo siguiente. Hay compatibilidad entre inversores que sean 4G, 5G, S5 y S6. Hay que validar también la tabla de compatibilidad con EPM. En la misma instalación puede haber inversores 5G y S5
coexistiendo entre sí, no hay ningún problema si se comunican entre ellos, o sea, no hay tema de incompatibilidad, son totalmente compatibles. Sin embargo, lo que recomendamos es que sean inversores del mismo voltaje nominal, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo claro, si observamos, tenemos inversores que son a 220 volts, como son los LV 5G. Puede ser un inversor S5 que sea LV también, no habría ningún problema en este punto, pero lo que sí no quisiera que se mezclara, por ejemplo, un inversor de 220 volts y un inversor, por ejemplo, de 100 kilowatts que es a 480 volts, ¿no? Entonces, eso sí es lo que no sería compatible del todo, porque el EPM toma un voltaje de referencia y la corriente. Entonces, en función de esos parámetros que nosotros le demos en el punto de interconexión, es lo que va a estar tomando de referencia para regular la potencia de los inversores. Bien, ahora pasando al siguiente paso, vamos a imaginar en este punto en adelante, vamos a imaginarnos que ya conectamos los transformadores de corriente LPM, ya conectamos la comunicación a los inversores, ya tenemos montado el EPM, la conexión a la alimentación. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es configurarlo. Entonces, es el paso número 3, la configuración del EPM. La primera configuración va a ser como a todo, ¿no? Como a los teléfonos celulares incluso, vamos a ajustar la fecha y la hora. ¿Dónde lo configuramos? Primero nos vamos a ir a Settings con el EPM encendido, damos Enter, Settings, nos vamos primero a Set Time. Nos va a permitir ajustar la hora y la fecha dentro del EPM, ¿no? Y aquí los botones funcionan con Enter, vamos a confirmar, con Escape vamos a salir, y con Up y Down, o sea, arriba y abajo, las flechas, que serían estos dos botones. Con Up cambiamos al siguiente dígito, si no me equivoco empezamos, por ejemplo, en este punto, puedo presionar Up y cambio el dígito, y con Down me paso al siguiente espacio, ¿no? Y cambio también los dígitos con Up, y cuando termino de hacer la configuración doy Enter, y con eso confirmo para guardar la configuración. Bien, siguiente configuración, nos vamos a ir a configurar cuántos inversores tengo instalados o conectados a este EPM. Es muy importante que el EPM sepa con cuántos inversores va a trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el diagrama anterior les mostraba, ¿no?, que vamos a configurar un inversor con Z01, Z2, Z3. Imaginemos que tenemos 8, y si yo aquí le pongo 7 en vez de 8, el inversor va a detectar una alarma de que hay un inversor adicional, que posiblemente esté irrumpiendo el sistema, o si me faltó agregar un inversor, o encenderlo incluso, el EPM tiene el algoritmo para detectar si hay un inversor que esté desconectado por alguna razón. Entonces tenemos que decirle cuántos inversores tenemos conectados en información, ajustes avanzados, perdón, Advanced Settings, nos vamos a Inverter Quantity Set, y aquí le vamos a poner el número de inversores. El siguiente punto es el Backflow Power. ¿Qué es esto? Lo vamos a traducir de manera sencilla, y es cuánta potencia podemos exportar a la red. Aquí vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Voy a hacer la explicación. 0 watts nos indica que tenemos una exportación 0 a la red. Si nuestro operador de red nos permite exportar, no sé, un 10, 20, 30% de nuestra potencia instalada, pues bueno, aquí podemos fijar cuánto es la potencia que puedo exportar a la red. Siguiente paso, Set City Ratio. Aquí sí les mencioné, si recuerdan, había una tablita, ¿no?, de diferentes modelos de transformadores de corriente o sensores de transformador de corriente. Pero, dependiendo del que utilicemos, aquí tenemos que decirle al EPM cuál es la relación de transformación del CT. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Primero, nos vamos a ir a ajustes avanzados, Set City Ratio, nuevamente Set City Ratio, y aquí vamos a hacer el ajuste. Les voy a explicar esto cómo se hace. Es muy sencillo. Fíjense, tener un transformador, sea cual sea, pero que tenga una salida de 5 amperes, recordemos que esto es importante para que sea compatible con el EPM. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dividir la corriente en el lado primario y la corriente en el lado secundario, que ya sabemos que es 5 amperes, o que debe ser 5 amperes. Y esto nos va a dar el valor que vamos a introducir como City Ratio. Voy a poner un ejemplo claro. En este caso es un transformador de corriente de 1000 amperes en el primario, pero tiene la salida en 5 amperes en el secundario en los cables.
Entonces divido 1000 entre 5, pues nos da 200, ¿no? Entonces 200 a 1 es lo que yo voy a ajustar aquí en el LPM. Déjenme borrarlo porque ya lo marqué. Aquí está. Y dentro de aquí del LPM voy a ponerle 201, ¿sale? Esta es la configuración que le voy a dar en City Radio. Si tenemos un transformador de corriente de 2000, por ejemplo, y lo mismo, voy a dividir 2000 entre 5 y nos va a dar el valor que le voy a introducir aquí. Tengo un CT de 4000, 4000 entre 5 y nos va a dar el valor que hay que poner en este apartado. Siguiente punto, fail safe. Igual que lo que les mencioné en los inversores residenciales, el EPM también tiene la función de fail safe. En RON sería on prácticamente, o encendido o activado, y podríamos cambiarlo a off. Recomendación, que esté en on. Si tenemos un criterio de cero exportación, es importante que si algún inversor súbitamente se desconecta, pero está encendido, que deje de generar automáticamente y que el EPM me diga que se desconectó algo, ¿no? Si tenemos alarmas comunes que todo el tiempo nos esté apareciendo failsafe o muchas veces nos esté apareciendo, hay que revisar primero todas las conexiones entre inversor a inversor, entre inversores a EPM. Hay que revisar todo donde haya algún cable que no esté, pues vaya, que pueda estar incluso dañado, ¿no? Recordemos que en este punto lo que tenemos es comunicación. Entonces la comunicación maneja voltajes muy bajos y corrientes muy bajas, y cualquier interrupción en el cable pues nos corta una señal. Entonces, es importante que validemos todos los conductores. ¿Dónde lo habilito o deshabilito? Advanced Settings, failsafe on off, y lo cambiamos de RON, lo podemos cambiar a off o mantenerlo en RON. La parte, digamos, on sería así como aparece en pantalla, como RON. Bien, siguiente punto, el Backflow Work Mode. Esto lo voy a explicar porque si anteriormente les dije que estaba el Backflow Power, ¿no? Pero este Work Mode es un algoritmo, hay dos algoritmos específicos que me permiten determinar cuánta potencia exporto o no exporto a la red. Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Primero, tenemos que irnos a Advanced Settings y el modelo nos va a aparecer como Backflow, Work Mode, o potencia como de exportación. Tenemos modo 1, modo 2. El Work Mode 01 nos va a funcionar como se muestra en la imagen, lo voy a explicar. Imagínense que tenemos un inversor que está generando 4500 watts o 4.5 kilowatts en cada línea, ¿no? En la línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Sí? Ahora, imagínense que este punto de la red, que es antes, o donde ya va nuestro medidor, tenemos antes las cargas conectadas. Imagínense una carga trifásica, ¿no? O bueno, en este caso, en el centro de carga, pues va a haber diferentes cargas, tanto monofásicas, tanto trifásicas. Entonces, imagínense que mi consumo real, el inversor produce 4500 en la línea, mi consumo real es en la línea 1, 4000 watts, en la línea 2, 5000 watts, y en la línea 3 consumo los 4500. Entonces, si somos observadores en este punto, vamos a ver que en la línea 1, con 4000 y 4500 generando, pues tengo una salida de 500 watts, ¿no? Es mínimo. Ahora, en la línea 2, tenemos un consumo para compensar esos 5000 que está consumiendo la carga, que no los abastece el inversor. Y en la tercera línea también tenemos 4500, entonces aquí no estoy tomando ni exportando a la red. ¿Qué hace el modo 01? Va a tomar este promedio, digamos, de los consumos, pero puede haber una diferencia en una de las líneas y esa potencia mínima sí la puedo exportar a la red, o sí la puede exportar a la red del inversor, o el EPM en este caso, ¿no? Entonces, si yo tengo un requerimiento donde ni siquiera esto lo tengo permitido, les recomiendo el Work Mode 02. ¿Cómo funciona? Imagínense que un inversor está produciendo 4 kilowatts o 4000 watts en cada una de las líneas eléctricas. Tenemos cargas instaladas, 4000, 5000 y 4500 también. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a estar pasando aquí? 4000 watts me abastece esta carga en esta línea, esta carga en esta línea con una diferencia y esta también con diferencia, ¿no? Entonces, si observamos, aquí no hay manera de que el inversor esté trabajando 4500 y tenga una exportación en una de las líneas. Va a trabajar de manera que se sincroniza con la carga más baja en la línea.
Es por eso que es importante la conexión correcta de los transformadores de corriente y el voltaje de la red, porque va a tomar de referencia que la carga más baja va a comandar que los inversores trabajen a esa carga y no tengo ninguna exportación a la red. Puedo tener un ligero consumo extra, pero no voy a tener ninguna exportación. Este es el modo 02. Entonces, ¿de qué depende cuál voy a configurar? Pues bueno, si aquí yo puedo exportar estos 500 watts, no va a ser todo el tiempo, va a ser en los momentos donde las cargas tengan estas diferencias. Si esto no tengo problema y lo tengo permitido, puedo utilizar el 01. Si no tengo permitido eso, les sugiero el modo 02. Esos puntos que acabo de explicar vienen también en el manual de instalación, entonces yo hago aquí la explicación un poquito más amplia, pero si en algún momento cuando ustedes lleguen a instalar o tienen dudas, pueden contactar a soporte técnico de InproInde, o si no, pueden referirse primero al manual de instalación donde viene esto que acabo de explicar. Bien, siguiente punto de configuración, vamos a decirle al EPM cuál es la potencia de inversores que voy a instalar o que tengo instalada. Ojo, aquí tengo que poner la potencia de los inversores, pero la potencia en corriente alterna. ¿A qué me refiero? Si tengo 3 inversores de 20 kilowatts, voy a poner 60 kilowatts o 60,000 watts. Si tengo uno de 60, voy a poner 60,000, pero no voy a poner la potencia en corriente directa. Por ejemplo, sabemos que un inversor se puede sobredimensionar un 120%, pero tengo que poner la potencia de los inversores instalados en sí, o que estén totalmente conectados a este sitio, ¿no? Con este EPM. ¿Dónde lo voy a configurar? Configuración avanzada, set capacity, capacity setting, y voy a ponerle aquí cuál es la capacidad o cuál es la potencia instalada en inversores. Un ajuste adicional que viene solamente en el EPM35G Plus, solamente en este, es esta configuración que dice PELD on-off. ¿Qué es? Voy a decirlo de manera muy sencilla. Esta opción viene habilitada por default. ¿Qué significa que venga habilitada? Que hay control de potencia en inversores, es decir, tengo la función de EPM integrada. Pero, si yo lo cambio a off, lo que va a hacer el EPM Plus es solamente trabajar como un Smart Meter de consumo y generación, es decir, no voy a estar limitando potencia. Puedo tener toda la configuración anterior precargada, pero si en algún momento solamente quiero usarlo como monitoreo de consumo y generación, esto lo puedo deshabilitar y solamente voy a tener un EPM como Smart Meter de todos los inversores y de los consumos de cargas. Pero si lo dejo en on, el EPM es capaz, el Plus, es capaz de hacer limitación de exportación. Bien, ahora, como último paso de las conexiones, está la comunicación. En este caso lo recorrí al final porque hay dos diferencias. Primero, el EPM 1.5G y el EPM 3.5G tiene un puerto de comunicación para un data logger. En este caso, lo que les mencionaba, podemos utilizar la antena S3, Wi-Fi o la GPRS, o la antena S2 que próximamente está llegando al mercado en general, ¿no? En este caso, el EPM, pues recordemos que si es de 1 a 10 inversores, solamente estas antenas tienen capacidad de comunicar 10 inversores, o el data logger box, el DLB, si no me equivoco, DLB, el Wi-Fi box, data logger box, como lo conozcamos, también es capaz de comunicar hasta 10 inversores, podría ser también mi opción. Pero en el EPM 3.5G Plus, aquí no lo puse, pero este es el Plus. Solamente el Plus, recordemos que ya tiene la antena integrada para comunicar hasta 80 inversores. Entonces, aquí puedo hacer la conexión. Este puerto se ha marcado como RS485, pero es un puerto LAN. Entonces, puedo hacer la conexión con cable Ethernet directamente, o puedo conectarme vía Wi-Fi, configurando la antena interna del EPM, perdón, y aquí agrego la antenita extra, ¿no? Para darle mayor alcance. Solamente el Plus. Bueno, ahora, hasta este punto voy a recapitular. Hemos instalado el EPM, instalamos inversores, hicimos conexiones y configuramos el EPM. ¿Qué nos falta? Hay que hacer una última configuración en cada uno de los inversores. Primero, hay que configurarles el set address, que sería en ajustes, settings nada más, y vamos a configurar el set address. Aquí vamos a ordenarlos de esta forma.
El inversor que esté cercano al EPM configurar como en set address 01. El inversor que se comunique enseguida de inversor a inversor ya va a ser set address 02, 03 y así consecutivamente hasta llegar al 10 en el EPM 1 y el EPM 3 5G, pero en el Plus, pues bueno, aquí puedo configurar hasta 80 inversores, recordemos, ¿no? Entonces podría llegar hasta los 80 si lo llego a requerir. Pero esta configuración hay que hacerla en el inversor. Cada inversor hay que configurarlo con su set address. ¿Qué otra configuración hay que hacer? Bueno, ya les di el address, que es la dirección de comunicación de cada inversor con el EPM, pero sin embargo en el inversor también tenemos que habilitar la opción que dice External EPM. Aquí lo que estamos haciendo es indicarle al inversor que va a trabajar con un EPM externo que va a estar controlando la potencia del inversor. ¿Dónde lo vamos a habilitar? External EPM en Advanced Settings. Vamos a seleccionar la opción que dice 5G EPM y en este punto, ya que lo seleccionamos, nos da la opción de habilitar o deshabilitar Failsafe. Ojo, si el EPM tiene Failsafe On o Run, también el inversor debe tenerlo en On. Si yo deshabilito en el EPM el Failsafe, tengo que deshabilitar en EPM y en inversor también, ¿no? En este caso, cambiarlo a Off. Bien, entonces, si observamos o recontamos, la configuración del EPM es una parte, la configuración de los inversores son nada más los dos puntos que les mostré en las dos diapositivas anteriores. Ahora, para monitoreo, ¿por qué les mencioné estas antenas? La S3 o la S2, esta todavía no llega completamente al mercado, pero ya se está empezando a distribuir de manera paulatina. Y la S3 ya la pueden encontrar en algunos inversores nuevos de caja, ¿no? Ya la pueden encontrar en nuevas instalaciones, mejor dicho, ya se instala con esta antena que si observamos, pues bueno, tiene ventajas, ¿no? Ya tiene un botón de reset externo, permite conectar hasta 10 inversores, es compatible directamente con Solis Cloud únicamente, y tenemos 3 LEDs indicadores que nos indican, valga la redundancia, nos van a indicar cuál es el estado de comunicación. Si estamos conectados a la red de internet, con este LED en color verde, el LED ámbar nos va a indicar si tenemos conexión con el inversor correctamente, y el LED de power, ¿no? De que está encendido o energizado. Tenemos la antena S2 que se va a distribuir, va a tener conexión tanto Wi-Fi como LAN, o es decir, con cable Ethernet aquí en la parte de abajo, y la S3 solamente es Wi-Fi y GPRS. En este punto voy a hacer un pequeño comercial. Si tienen alguna duda de cómo configurar estas antenas, si ya la tienen y no saben cómo configurarla porque cambian algunos pasos o algunas recomendaciones, los invito a que accedan en YouTube, a nuestro canal de YouTube directamente, que es Solis Latam. Tenemos un entrenamiento de Solis Cloud, cómo crear plantas en Solis Cloud, cómo agregarlas, cómo configurar las antenas de monitoreo. Paso a paso, ahí explicamos cómo hacer la configuración. Podríamos hacerla en este webinar, pero nos vamos a extender 1 hora adicional, entonces es por eso que los invito a que si tienen dudas en este punto, puedan accesar a nuestro canal de YouTube y ver este webinar. De la misma forma, para el EPM3 5G Plus, ¿se acuerdan que les dije que ya tiene una antena interna, no? Entonces, hay 2 maneras de configurarla. Es como configurar una antena de las anteriores, un data logger de los viejitos. ¿Cómo se configura? Podemos hacerlo con dirección IP, conectándonos desde el navegador. Pues esto es Internet Explorer, ¿no? Ya está un poco viejito. Podemos hacerlo con el teléfono móvil. ¿Cómo lo hago? Nos conectamos a la red Wi-Fi que tiene el EPM, que nos va a aparecer con número de serie de la antena. Nos ingresamos a la dirección IP, que es 10.10.100.254. Nos va a pedir usuario y contraseña, que es admin y admin. Y dentro de la configuración, pues bueno, vamos a, con este asistente que dice Quick Set, nos va a dar la opción de que seleccionemos la red Wi-Fi, pongamos la contraseña, iniciar la conexión. De manera muy sencilla configuramos por Wi-Fi. Si hay que conectarnos con cable LAN o Ethernet, solamente basta con conectar. Entonces, para el monitoreo, así se configuraría. Y podemos visualizarlo en Solis Cloud, tanto en la aplicación web o en la página web, que sería www.soliscloud.com, o en la aplicación móvil, tanto para iOS y Android, que es Solis Cloud.
si observamos, la vista es un poquito más simplificada, pero la aplicación tiene todo el mismo detalle que tiene la página web. Y aquí también quiero mencionarles algo importante. Es la misma aplicación que se utiliza para el usuario instalador profesional, o que se utiliza para el cliente final o propietario del sistema. ¿Qué va a cambiar? Que al momento de iniciar sesión con nuestro correo y contraseña, Solis Cloud determina qué tipo de usuario soy y qué parámetros me va a mostrar. Aquí, para que no se asusten, el usuario que le den a su cliente final, pues no va a ver los parámetros eléctricos que puedan llegarlo a confundir. Solamente va a ver cuál es la potencia del inversor o del sistema, y si existe alguna alarma y reportes de energía, ¿no? Si quiere ver la generación diaria del mes o del año, puede verlo de manera completa, pero nosotros como instaladores profesionales podemos ver por inversor, podemos ver el voltaje de cadenas, el voltaje en corriente alterna, las alarmas, todos estos puntos tenemos pues más permisos autorizados, ¿no? Entonces, la misma aplicación, cliente final no va a tener confusiones, va a ver la información que le interesa. Cliente o instalador profesional, vamos a poder ver más parámetros eléctricos. Bien, este es un vistazo de monitoreo en Solis Cloud. Este es utilizando un dispositivo EPM. La página, si se fijan, pues nos va a dar la potencia fotovoltaica total que está teniendo el sistema. Esto depende totalmente de la radiación solar que hay al momento. Si hay nubosidad, va a estar afectada. Si hay sol completamente despejado, vamos a tener toda la potencia disponible. Y de manera intuitiva, esta animación nos dice, pues este flujo se entiende, ¿no? Que el sistema fotovoltaico le da la energía al inversor. Y el inversor nos va a determinar si estamos teniendo un consumo en cargas, de cuánta potencia y cuánto se está exportando a la red, si lo estoy permitiendo, ¿no? Si tengo cero export, por lo regular esto se va a mantener con 0 o un valor mínimo, 0.0 algo, 0.1, un valor despreciable, pero si tengo una potencia limitada, por ejemplo, en este caso, la potencia estaba pues libre, no teníamos límite de exportación, pero el EPM era un medidor prácticamente, ¿no? Entonces, podía ver cuánta potencia se exporta a la red y cuánta potencia se está consumiendo en el sitio. Vamos a poder ver las gráficas de la misma forma. En este caso es un ejemplo de un EPM 3 5G+. Aquí tenemos medición 24/7, si observan todo el día. Entonces podemos ver desde el consumo que está teniendo nuestra instalación, y ya cuando abastecemos con el sistema fotovoltaico, cuánto estamos cubriendo, ¿no? En este caso, si observamos, pues bueno, aquí tenemos un sistema con cero export, entonces es por eso que la curva de potencia de los inversores no rebasa el consumo, se mantiene trabajando según la demanda de energía. Ahora, otro punto que me gusta mencionar de este apartado es que en Solis Cloud, si ustedes conectan 10 inversores al mismo EPM, aquí no hay riesgo de que solamente vea información de un solo dispositivo. El EPM me va a cargar la información de todos y cada uno de los inversores que yo le conecté, de la antena o data logger que tiene internamente el EPM Plus, o si tengo una antena externa me la va a mostrar aquí por número de serie, o también me va a mostrar el número de serie del EPM. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a dispositivos, en la parte de Solis Cloud, puedo ver números de serie e información de cada inversor de manera individual. Entonces puedo ver la potencia, si se fijan aquí, la potencia de cada uno de los inversores. Puedo ingresar a este inversor y revisar sus parámetros eléctricos de manera individual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El EPM es capaz de cargar la información de todo el sistema y de cada uno de los inversores de manera individual. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso también con EPM Plus. Tenemos una curva de potencia que es más alta que en los consumos, entonces en este caso está directamente como medición únicamente. Entonces, volviendo al tema de la tabla de compatibilidad, este es para los inversores, ahora sí, los trifásicos. Podemos ver por modelo de inversor si es compatible con Smart Meter o Smart Meter con CTs, o con los modelos que tenemos disponibles de EPM y próximamente el EPM Pro que se va a lanzar, ¿no? Este todavía no está en el mercado, entonces no se asusten por ver en esta lista. Más adelante vamos a dar detalles de las compatibilidades de este dispositivo y funcionalidades, y con más adelante me refiero en algunos meses, ¿no? O próximamente sigan atentos a las redes de ImproInde y de Solis Latam,
donde vamos a estar haciendo mención cuando tengamos información al respecto. ¿Sí? Bien, ahora sí, yo sé que es mucha información técnica y espero que haya podido ser de provecho para ustedes, y aquí es el momento donde vamos a revisar sus preguntas y darle respuesta a todas y cada una, pero también los quiero invitar a que escaneen este código QR que muestro en pantalla. Es un chat o un asistente de WhatsApp que tenemos lanzado para la TAM, para todo el mercado hispanohablante, todo en español. Entonces, escaneando este QR los va a mandar a un chat de WhatsApp, que es un chatbot, un chat automatizado, donde si le escriben hola, les va a dar un mensaje de la información que nosotros, todo el área de servicio, le hemos cargado a este chatbot. Entonces, quiero hacerles mención porque toda la información técnica del servicio postventa, del monitoreo, hay información ahí precargada, pero si ustedes en algún punto la información no la pueden encontrar en el chatbot, pueden dejar un mensaje de, por ejemplo, ¿no? Estaba buscando información de esto y no lo encontré. Nos sirve a nosotros como retroalimentación para que, si esa sección no se ha construido o no se ha agregado la opción que buscan, nosotros se la agreguemos y la tengan disponible. La ventaja de este chatbot se llama Sony, pues es un compañerito más de nosotros que trabaja, pero 24/7, ¿no? Entonces, pueden escribirle a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y seguro tienen la información que están buscando. Bien, y pues listo, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, o más que nada, pues adelantándome, agradecerles a todos la participación y la asistencia a este webinar. Entonces, Alejandro, Michael, no sé si me pueden apoyar, si tenemos algunas dudas en específico por parte de la audiencia. Sí, claro que sí. Bueno, empecemos con parte de las preguntas. Acá tenemos una pregunta de Guillermo Rodríguez, que ¿sí o sí la comunicación con los EPM debe ser por cable o no hay opción inalámbrica? Perdóname, Alejandro, te escucho duplicado. Tranquilo. Con el audio, si hay otro micrófono abierto contigo. Ya, de pronto ahora sí. Perfecto, gracias. Ahora sí te escucho. Es una pregunta, Guillermo. ¿Sí o sí la comunicación con el EPM debe ser por cable? ¿No hay opción inalámbrica? Ok, en este caso sí tiene que ser forzosamente por cable. El punto es que si nosotros tuviéramos una comunicación inalámbrica y se interrumpe, pues bueno, dos opciones, ¿no? El inversor se dejaría de generar o estaría generando ilimitadamente. Entonces, la comunicación confiable que tenemos en este punto es únicamente por cable. Excelente. Acá tengo una de nuestros clientes de Socorro. Buenos días, entonces en el EPM 3 de quinta generación no necesita el Wi-Fi stick para monitoreo, ya que trae una antena Wi-Fi, o sí sería necesario el Wi-Fi stick. Ok, aquí la diferencia solamente es que la antena está integrada en el EPM3 5G Plus. El Plus sí tiene la antena. Si yo tengo el EPM1 o EPM3 5G sin el Plus, ese sí necesita ponérsele una antena externa, que puede ser la Wi-Fi S3 o puede ser el Data Logger Box. Listo, gracias Mauricio. Hay varias preguntas, ahí lo vamos a estar molestando. De pronto, si alguien tiene alguna pregunta, es mejor que la escriba. Otra pregunta de Guillermo, en realidad. ¿Qué pasa si a un inversor le pongo solo el 50% de su potencia nominal en paneles? ¿Cuál es el rango recomendado de potencia en paneles con relación a su capacidad de manejo del inversor? Ok, pues bueno, en este punto, el inversor, si yo le pongo solamente 50%, voy a cerrarlo en números. Imaginémonos que es un inversor de 10 kilowatts, si yo le pongo solamente 5 kilowatts en fotovoltaico, no hay manera de que el inversor me dé 10 kilowatts de salida, me va a dar máximo 5, pero ojo, aquí recordemos que depende mucho de la potencia solar disponible. Entonces, puede que no tengamos mucho tiempo con 5 kilowatts, a lo mejor va a estar oscilando 2, 3, 4, depende de la condición meteorológica que pues no podemos controlar, ¿no? Pero el inversor sí va a funcionar con esa potencia que tenga conectada como máximo. Listo, súper bien, Mauricio. Bueno, acá están hablando de que si el cable debe ser blindado para evitar distorsiones de ruido.
Pues principalmente en la presentación usted habló que era más por protección del cableado, para evitar de pronto posibles fallos. Correcto. ¿Listo? Seguimos. De utilizar un EPM con los inversores, solo en EPM se encargaba de llevar el stick de comunicación y los inversores no. Ok. Si utilizamos EPM en la instalación, sí es el EPM el que centraliza la comunicación de los inversores a portal de monitoreo Solis Cloud. Entonces, el EPM, de manera, a resumen, el EPM de manera externa es el cerebro de mi instalación solar con inversores Solis, que va a regular la potencia y va a cargar la información de los inversores a Solis Cloud. ¿Listo? Puedo exportar en el modo 2 una potencia definida. Por ejemplo, si yo tengo toda la potencia inversora es 120 kilovatios, ¿puedo permitir exportar solo 80 kilovatios? Ok, sí. Recordemos que hay un apartado que dice Backflow Power. Ese apartado de Backflow Power me dice cuánto es la potencia máxima que yo puedo exportarle a la red. En este caso práctico, si es un inversor de 120 o 120 en inversores y puedo exportar 80, en Backflow Power voy a ponerle 80,000 watts, es decir, 80 kilowatts, y eso es lo máximo que puedo exportar a la red. El Backflow Power Mode o el Work Mode, en estos ya depende mucho, ¿no? Si quiero tener exportación o no exportación, aquí no hay problema, se puede quedar tal cual. Espero haber podido aclarar ahí la duda. Listo. Bueno, acá hay una pregunta de Sebastián Ortega sobre el tema del monitoreo. No, Sebastián, pues generalmente para el tema del monitoreo no es necesario el EPM. Hay accesorios adicionales como el de LC Wi-Fi o el S3 Wi-Fi, que en el que también puedes hacer monitoreo Wi-Fi sin necesidad del EPM. Adicionalmente, hago una aclaración a Javier. Si se necesitan los inversores y el monitoreo, es necesario que tenga instalado el medidor en ese punto para que el aplicativo pueda ver los consumos que tiene actualmente. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Hola, para el monitoreo de la generación del primer inversor monofásico, puedo hacerlo directamente con el Wi-Fi stick, pero solo muestra la generación. ¿Puedo usar un EPM monofásico para visualizar cuánta energía está tomando o exportando a la red? Bueno, hay dos opciones. Una sería utilizar un inversor residencial que tenga compatibilidad con Smart Meter para hacer esa medición de consumo y generación, o utilizar un EPM. Yo particularmente, o en general también el manual recomienda, si yo tengo más de un inversor instalado en sitio, todo concentrarlo en EPM. Pero si tengo un solo inversor, puedo utilizar la opción agregar el EPM incluso, o agregar un Smart Meter para tener medición 24/7. Estoy de pronto viendo las preguntas más simultáneamente. ¿Cuál antena es con la que será posible el control remoto de los inversores? ¿El S3 o el S2? Ambas. Actualmente ya pueden encontrar disponible la antena S3. Hago la referencia de que esta antena sí ya tiene la capacidad, solo que de momento por protección es necesario que ustedes, al momento de tener un inversor que, por ejemplo, le quieran cambiar el grid estándar, se comuniquen primero con su distribuidor. En este caso se comuniquen primero al área técnica de InproInde para solicitar un cambio, y nosotros lo hacemos en conjunto. En este caso, primero las opciones de control remoto están habilitadas entre Solis y distribuidor. Listo, Mauricio. Yo creo que las últimas 5 preguntas. Bueno, ¿por qué los CTs no siguen la polaridad escrita en el manual? Nos ha pasado que los CTs, unos son girados y en el EPM muestra intermitente. Pues tendríamos que verlo en un caso en específico. Yo honestamente, cuando he sabido que, por ejemplo, el EPM 3 Plus, si se conectan, se pone el CT con polaridad invertida, nos marca NG, ¿no?, en la información. Pero si tienen algún caso en específico, yo los invito a que, si es un EPM que se distribuyó por medio de InproInde, háganos llegar toda la información, y si no, pues comunicarse con el soporte técnico de su distribuidor, ¿no? Pero de manera hipotética sí es un poquito complejo de entender, porque, pues digamos, de fábrica no tenemos el problema, pero
caso específico, claro que sí lo podemos revisar en conjunto y ver qué está pasando. Listo, gracias Mauricio. Segunda pregunta. Sí. Es José Pérez desde República Dominicana. Tengo una instalación de 4 inversores de 125 kilovatios, quinta generación, conectados a un Wi-Fi box. ¿Cómo puedo conectar el EPM a esta Wi-Fi box o al inversor si ya tengo ocupados los puertos in y out? Ok, muy buena pregunta, porque mencioné que hay comunicación, por ejemplo, con los cables en protocolo RS485 directamente a las clemas del inversor, ¿no? Pero también el EPM Plus, o creo que el EPM también el 3.5G, integra dentro unos conectores que precisamente, ¿no? Son un conector en Y para el puerto de comunicación. Ahora, en este punto, cada inversor se conecta con ese conector y ya no puedo ponerle una antena, porque mi antena va a ir directamente en el EPM. En el EPM, si yo quiero poner el Data Logger Box, hay que tener en cuenta que la terminal debe ser el conector de 4 pines. Si en este caso, invito a este miembro de la audiencia, si tiene problema de que no sabe bien cómo hacer esta conexión o si tiene el dispositivo y tiene dudas, por favor comunicarse con el área de soporte técnico y lo revisamos en conjunto. Listo, muchas gracias Mauricio. ¿Consigo inversores Solis de 10 kilovatios en 110 a 120? Sí, pues hay opciones trifásicas y monofásicas a 220. De parte de Julián. Hola, ¿para qué se usa la entrada de Meter en los inversores S5 GR3 a 20 kilovatios? Tengo un EPM 5G conectado y funciona en la entrada COM. Exacto, en la entrada de COM, la comunicación es RS485, puede ser entre inversores a EPM o entre inversores, haciendo un daisy chain para una antena, ¿no? Pero en este caso el puerto, el de Meter, es para conectar la opción de Smart Meter que les mencioné anteriormente. Entonces, en ese punto, si estamos utilizando varios inversores con un EPM, totalmente compatible. Si estoy utilizando un solo inversor y quiero utilizar el Smart Meter, es compatible con ese conector que menciona. O si tengo un solo inversor, también puedo conectarlo con EPM. Tengo esa flexibilidad de opciones que son totalmente funcionales. Listo, Mauricio. Y ya la última pregunta de don Cristóbal. Cuando yo limito la potencia exportada en todos los equipos inversores, se limita de igual forma. ¿Perdón? Es decir, si son 3 inversores de 50 kilovatios y decido limitar a 120 cada una, el inversor se limitará a 10 kilovatios, o eso depende de la posición y la potencia que esté manejando cada uno. Pues aquí tendríamos que hacer una serie de validaciones. Estoy leyendo aquí también precisamente la pregunta, porque hay algo que no me quedó muy claro del texto, pero puedo invitar a Cristóbal que nos envíe la información detallada. Si hay manera, Cristóbal, números de serie, modelo de EPM, algún diagrama que pudieran integrar, nos ayudaría mucho a validar la información. Entonces, con eso yo creo que podemos validar punto a punto, porque creo que hay dos temas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy interpretando que una opción es que todos los inversores se están limitando totalmente igual, o la otra opción es que... O la otra duda es si depende de la ubicación de los inversores con respecto al EPM, ¿no? Pero sí me gustaría revisar a detalle este punto en específico, o este caso en específico. Listo, Mauricio, muchas gracias. Gracias por el apoyo, por toda la información, toda la explicación que nos dio. Para los participantes que se encuentran todavía, les comento básicamente que acabo de poner en el chat el código del webinar, en el cual, pues, para que lo tengan muy presente, vamos a tener el listado de descuento que les dijimos, más la capacitación dada por el ingeniero Michael Torres. Con ese código y el pantallazo en este momento de la presentación, así como lo está actualmente, pueden dar referencia ahí al código. Ya para finalizar, voy a compartir acá un poco la presentación para que estén disponibles el 16 de junio en nuestra tramitología que vamos a hacer, sobre todo el tema para
la comercialización de energía para autogeneradores. Lo pueden comentar con cualquier asesor comercial que esté actualmente asesorándolos. Si no, pues ya un compañero también ahí escribió en el chat y en la presentación. Quedo muy atento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Mauricio nuevamente por su conocimiento y su tiempo, porque nos apoyó bastante en el tema y se les agradece bastante. Feliz día. Muchas gracias. Gracias al equipo.